Hola, soy Marisol Valencia y sean bienvenidas a Adictos al Aire. Este es un espacio donde hablamos con responsabilidad sobre uno de los temas muy complejos y urgentes en todo México, en especial en la sociedad, lo que son las adicciones. Hoy arrancamos con una pregunta que parece sencilla, pero lo cambia todo. ¿Se puede atender una adicción desde un solo enfoque o necesitamos entenderla desde muchas miradas? Porque sí, mientras tú estás escuchando este episodio, allá afuera en México está pasando algo urgente con lo que se llaman los anexos o los centros de rehabilitación. Y estos están cayendo en un tema de necesidad, de urgencia y en polémica. Y hoy permíteme presentarles a mis dos compañeras. Son dos grandes psicólogas, Marcella Núñez y Ailín Duarte. Ellas actualmente combinan la práctica clínica, la intervención comunitaria a través de Mangata Libertad, que es un centro integral de adicciones en el estado de Michoacán. Y pues bien, en esta temática vamos a entrar un poco en contexto. Hoy en día, los centros de rehabilitación en México viven un momento muy crítico. Hemos de recordar que en estos últimos meses, en lo que fue en el Estado de México, hubo un cateo a 70 aproximadamente anexos, en los cuales pues se hallaron personas en mal estado, se vio abuso de autoridad hacia los internos, violencia física y pues también lo que viene siendo el consumo de drogas o temas de esta índole. Y entonces aquí es donde vamos a entrar en una realidad muy profunda. No existe una cifra oficial que nos maneje cuántos anexos hay o centros de rehabilitación en todo en México. Sin embargo, permíteme leer este dato. El registro que da la Comisión Nacional contra las Adicciones sí nos menciona que en el estado de Michoacán, en el año de 2023, reportaba que existían 400 anexos, pero solamente 8 están elevados por esta misma comisión. Y aquí es donde yo me dirijo a mis compañeras y les pregunto, ¿estos espacios son necesarios o son un problema? Bueno, antes que nada voy a presentarme. Yo soy la psicóloga Ailín Duarte, trabajo justamente con mi compañera, la psicóloga Marcella, y integramos justo lo que decías, ¿no? La parte clínica con pues la atención también a problemáticas sociales. Viéndolo desde este punto de vista, yo podría decirte que encontramos de todo. Encontramos centros que tienen un trabajo espectacular para la atención a las adicciones, centros que brindan eso, una atención integral, y después también existen otros espacios que lamentablemente sigue siendo un dominante la práctica que falta los derechos humanos y que tal vez si pudiéramos evaluarlo de manera más concreta, podríamos no sé, dimensionar de lo que estamos hablando, pero es complicado. ¿Por qué? Porque justo al no tener una regulación exacta de estos espacios, pues tampoco tenemos números certeros. Necesidad de los espacios hay, definitivamente hay. Que todos estén funcionando como se debería o como se marca, pues la verdad es que la gran mayoría no están funcionando como se debería. ¿Tú qué comentas, Marcela? Hola, buenas tardes. Soy Marcella Núñez, psicóloga, pues fundadora de Casa Mangata. Evidentemente son necesarios. Yo considero que son necesarios, aunque no siempre cumplen como con las normativas y para su funcionamiento. Son, en este sentido, yo creo que yo aplaudiría el que se estén cerrando centros de rehabilitación que no cumplen como con las normativas y que definitivamente hay una violación a los derechos humanos muy fuerte. Sin embargo, también aquí hay una situación importante que atender. O sea, no se pueden cerrar todos.
Creo que cambiaría más bien, o creo que es importante más bien esta situación de que se regularicen, de que lleven a todas estas instituciones justamente a que se rijan por normativas y puedan desempeñar su función de una manera más adecuada. Tenemos los casos del Estado de México. De hecho, en Casa Mangata, ahora que se dio todo este revuelo, nos llegó un paciente de por allá. Cerraron incluso hasta grupos de AA de hora y media, de cuarto y quinto paso. Cerraron anexos, cerraron varias instituciones. Y esto, pues obviamente, es un problema, se convierte en un problema social muy fuerte por el asunto de que qué va a pasar. Para empezar, hay un impacto en cuestión de seguridad, hay un impacto en cuestión de salud mental y también para las familias. O sea, ¿qué van a hacer con todos estos consumidores que no están recibiendo tratamiento? Tú decías, ¿son necesarios o no? Sí son necesarios, así como también es necesaria la regulación de estos lugares. Sí es importante que la autoridad pues monitoree, vigile, supervise, sí, pero creo que también la autoridad debe de llevar un acompañamiento para justamente poder regularizar, porque a veces son más las trabas que se tienen que realmente el apoyo que llega a haber. Sí, porque aquí hay un punto interesante, ¿no? Hay un discurso institucional a nivel república que viene desde la Presidencia de México, si no mal recuerdo, que dice que México ha intentado cambiar este enfoque porque dice, bueno, no vamos a criminalizar a las personas adictas, sino que debemos de atenderlas desde el problema del sector salud. Y yo recuerdo mucho en el año también del 2023 que a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones se reportó que ya había 35.6 millones de personas que ya habían recibido algún tipo de atención de esta índole o información y que se habían transformado más de 300 centros en espacios comunitarios de salud mental. Pero entonces aquí es donde nos surge otra duda. ¿Esto es suficiente frente a la realidad que ustedes ven todos los días? ¿Realmente lo están tratando como un tema de salud o realmente es como tema de seguridad? Ay, híjole. La verdad es que considero que estas estadísticas son muy moldeables. Es que, mira, yo creo que las tres hemos estado trabajando tanto en sector privado como en sector público. Y estas estadísticas que se levantan de cuántas atenciones se han dado, cuánto se ha brindado, hace referencia a, ¿sabes qué? Le dimos información a 300 personas, ¿sí? Y esa información de yo llegar contigo con un folleto y decirte, mira, pues esta es la información que tenemos para ti. Y al final, cuando uno está en la práctica, sabemos que no hay una cultura justo de atención desde la prevención y que el problema de salud pública que se está viviendo con las adicciones tiene otras características. Entonces, poder hablar de moldear un tratamiento a este ideal, porque justamente en algún momento lo platicábamos, ¿verdad? Que decíamos, el que se sentó a dictar estas líneas de cómo se tiene que regular este espacio, estoy segura que no trabaja en adicciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo no es un modelo de tratamiento que funcione. Prueba de ello, yo creo que tenemos muchos ingresos de pacientes que vienen de Estados Unidos a buscar tratamiento a México. ¿Por qué? Por el modelo que se maneja allá. Entonces, a lo mejor el ideal serían estas líneas que se plasman, pero la verdad es que al momento de la intervención como tal, no es un modelo que funcione. Y a lo mejor ya como que voy muy de lleno a esta parte que trabajo mucho, pero si recordamos bueno, más bien para comentarlo, la adicción es un estado de salud que bloquea la conciencia, ¿sí? Entonces estamos esperando que las reacciones de la persona que está en esta enfermedad, que tiene esta adicción, sean decisiones muy conscientes.
cuando en ese momento pues hay muchas otras situaciones. Con esto no estamos hablando justo de validar otros comportamientos o otra forma de violentar derechos, ni mucho menos, pero sí creo que estos modelos de intervención no son suficientes. Ok. Marcia. Yo considero que no son suficientes. Justamente lo mencionábamos o lo mencionaba Aileen. Estas cifras incluso de hemos atendido o tenemos tal programa de atención a las adicciones, yo me preguntaría qué tan funcionales son realmente, porque lo que vemos en la realidad es algo totalmente diferente. O sea, cada vez recibimos más pacientes con menor cantidad de años, o sea, más jóvenes, incluso adolescentes. Y entonces yo me atrevería a decir que quizás las políticas de prevención que se tienen para justamente las adicciones o no son necesarias o no se están implementando de la manera adecuada. Tenemos jovencitos de 12, 14 años consumiendo metanfetaminas. Y en este sentido tú decías, bueno, ¿es un asunto de seguridad o quizás las instituciones lo ven como un asunto de seguridad? Sí, porque al final de cuentas nos afecta en ese sentido. Sin embargo, también es un asunto muy delicado de salud pública que muy pocos quieren atender y que las políticas que se han desarrollado en ese sentido son muy fantasiosas o no tienen tanto apego a la realidad. Por ejemplo, comentábamos con Aileen, en Huetamo hace aproximadamente 2 meses se abrió un centro para atención a las adicciones que, para empezar, es de manera ambulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas reciben su apoyo, tratamiento y se retiran. Para empezar, yo me pregunto si o sea, desde este enfoque, ¿cuánta población realmente acudirá? Tomando en cuenta que en la adicción se pierde la voluntad, o sea, no hay voluntad para el cambio, no hay voluntad ni siquiera, o sea, para aceptar que se tiene un problema. Y yo en ese sentido considero que es importante delimitar o plantear que sean este tipo de modelos de tratamiento. La mayoría de los pacientes que yo he visto, pues, o sea, sí hay una gran cantidad de pacientes que llegan desde la voluntad de querer cambiar, pero ¿qué pasa entonces con esta otra población que ya no puede sostenerse por sí misma y que incluso pues, su familia tampoco ya no los puede sostener? Claro, porque vamos a estar conscientes, ¿no? Que no nada más es la persona adicta, sino es que es toda la familia. Toda la familia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esta población también? Entonces, creo que es insuficiente y pues sí urge esta parte de donde las instituciones que nos dedicamos al tratamiento de adicciones realmente ofrezcan un modelo de tratamiento funcional para las personas que tienen esta problemática. Bueno, porque sabemos que existe esta norma, la norma oficial mexicana número 28 SSA2 del año de 2009, que establece cómo deben de funcionar los centros de tratamiento de adicciones. Y es aquí donde me gustaría que ustedes profundicen más cómo es lo que nos indica esta norma como tal. Esta norma habla de la aplicación de un tratamiento integral. Este tratamiento integral va por fases. Estas fases incluyen un tratamiento integral profesional en el que sí o sí tienen que estar a cargo de personas justamente con este perfil, ¿sí? Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatra, parte de la medicina y además personas certificadas en atención a la adicción. Sin embargo, justamente, aunque sí esta norma está ahí, está estipulada, no es un predominante. No es un predominante que al menos yo, en la experiencia que tengo trabajando en estos espacios, se vea. Pero sí hay instituciones
que han iniciado o que tienen un periodo corto, la verdad, porque incluso la norma no es tan longeva, pero funcionando de esta manera. Entonces, lo que requiere es un tratamiento integral que tenga un soporte profesional por personal capacitado, con cédula, obviamente con cédula profesional, expertos en el área y que puedan llevarlo. Uh-huh. Después también podríamos a lo mejor desglosarlo porque te digo que va como por fases. Ajá. Fases iniciales, donde se habla de una historia clínica, levantamientos de datos generales, después ayudar o apoyar o acompañar al paciente a transitar este periodo de abstinencia. Ahí siempre también puede estar acompañado de un médico, la parte del apoyo farmacológico en este espacio. Luego sabemos que la norma dice que debería ser ambulatorio. ¿Qué significa? Bueno, que lo esperado es que el periodo de abstinencia tuviera que ser en casa, vamos a decirlo así, ¿no? Fuera de los centros, pero también hay como una nota, un anexo, en el cual dice que hay ciertos casos donde se va a necesitar contención y apoyo. En el día a día yo creo que sería la mayoría. O sea, mira todo como un ins y un iste, ¿no? Toma tu receta y vete a tu casa y vive tu abstinencia. Pero aquí, chicas, a ver, regresando a este punto importante. Yo al principio les decía que según la norma, o bueno, el Consejo de Adicciones dice que hay 8 centros de este índole, que están como tal certificados en Michoacán. ¿Qué se necesita para que estén certificados y quién los certifica realmente? Ok. Uy, un montón de cosas. Ay, Dios mío, no me preguntes eso, que ando loca con las certificaciones. Me gustaría retomar un poco para aterrizar en esta parte de las certificaciones. La norma 028, a mí me tocó como este revuelo en el 2009-2010, donde justamente la Secretaría de Salud hace invitación a directivos y personal de centros de rehabilitación que apoyaba como desde la consejería, lo médico, directores, etcétera. Uh-huh. Yo me acuerdo que éramos un aproximado en el 2010 en este curso, que serán 40 personas. Ajá. Yo creo que muy poca gente asistió a esta capacitación, que fue como parteaguas, ya que aquí se nos indicaba como cómo se manejaban estos centros de rehabilitación, cuáles eran los derechos de los pacientes, que en aquel momento pues fue como de mucha, ¿cómo se puede decir? Remembranza. Sí, o sea, los miembros que asistimos a ese curso en aquella ocasión, pues la mayoría eran instituciones que seguían usando esta parte de quizás la violencia física, la violencia psicológica en contra de los usuarios. A los usuarios ni siquiera se les llamaba así, se les llamaba ni pacientes, ¿no? Pues consumidores, adictos, etcétera. Okay. Entonces, esta norma 028 fue un parteaguas para la mayoría de los centros de rehabilitación de Michoacán y del país entero. Nos capacitan en esta parte de los derechos humanos, cómo se conformaba un equipo multidisciplinario para la atención de adicciones. En ese entonces era como tener un médico responsable y era como wow. Sin embargo, desde ese momento se les empieza a exhortar a los centros de rehabilitación que era importante la atención psicológica, que la familia también tenía que ser atendida. Y comenzamos como quienes tuvieron como el interés, comenzaron como a hacer equipos más multidisciplinarios para la atención. Sin embargo, a pesar de que, fíjense, estamos en el 2026, ¿hace cuánto de esta? 2009, o sea, estamos hablando de más de 10 años, 15 años más o menos. 17. Era para que mayor cantidad de centros de rehabilitación estuvieran certificados o por lo menos reconocidos en estos páginas que tú ya mencionabas o por estas instituciones como la CONADIC, de decir en Michoacán hay tantos centros
pues que son confiables o que o que tienen un buen modelo de tratamiento para las adicciones. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en Michoacán hay, no sé, es más, 400 son poquitos. Yo creo que hay fácil entre 800 y 1000 instituciones. La mayoría de estas no está regulada y eso es un asunto muy delicado. Yo creo que la mayoría de los directores o representantes de estos centros de rehabilitación no acceden o no buscan la certificación justamente porque hay costos altos, porque se tiene que hacer a nivel Secosama, pues cumplir con requisitos, instalaciones dignas, y no muchos le invierten, o sea, no muchos ven este tipo de instituciones pues justamente como instituciones de salud mental, sino como pues ayudo y esto lo hago por altruismo. Creo que es momento de que los centros de rehabilitación pasen. Sí está bonito ser altruista, ayudar, este apoyo mutuo entre adictos, pero es necesaria la especialización ya. O sea, no es nada más como de adicto ya ayudando a otro adicto, que se reconoce, pero creo que ya es momento de incluir lo multidisciplinario. ¿Ustedes tienen conocimiento en México de si existe alguno que sí sea multidisciplinario? Sí hay. Sí hay, pero digo, o sea, de la gran cantidad que hay, o sea, es mínimo. O sea, de un 100%, yo creo que el 20%, y quizás es mucho, están manejando un modelo integral. Creo que la mayoría lo está manejando desde el programa de Alcohólicos Anónimos, que es muy respetable y es muy bueno el programa. Sin embargo, justamente se han cancelado estos grupos allá, por ejemplo, en el Estado de México, claro, porque no va de acuerdo a los principios de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Y hasta los mismos grupos tradicionales han dicho, no, yo estoy de acuerdo que se cierren porque nosotros para empezar no cobramos ese servicio. Es lo que te iba a decir. ¿Cuál es la diferencia entonces, citando la norma, entre un anexo y ya un centro integral de atención de adicciones? Que primeramente pues cambia lo monetario, ¿no? Y eso es algo que es donde decimos, no se aplica tanto al sector salud porque no hay una inversión como tal. Entonces es ahí donde yo digo que radica un cambio, pero ¿me pueden mencionar cuál es entonces este cambio radical entre anexo y centro de integración de adicciones? ¿Quieres contestarlo? Sí. Pues hay varias diferencias, pero yo creo que la que más he observado y la que más se observa es la forma de tratamiento. Justamente esto que estamos hablando. Un centro de rehabilitación, una clínica que tiene un enfoque integral, pues incluye todos estos especialistas que justamente te mencionaba hace un momento, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, nutriólogos también. Entonces es un equipo multidisciplinario. Y luego, por ejemplo, acá en el tema anexos, lo que se ve es, se retira al paciente para que pueda atravesar esta fase de la abstinencia en resguardo, y casi todo el enfoque, si no es que todo el enfoque, se trabaja a través de AA, que justamente es algo que mencionaba Marce, ¿no? Muy respetable, AA ha salvado muchas vidas. Es un tratamiento que ha ayudado a muchísimas personas, pero que en otros aspectos se ha quedado un poquito corto. Pero además, me gustaría retomar algo que dijiste. ¿Qué será? No sé, creo que no lo habíamos planteado como tal, pero sí es muy importante. Las adicciones es un tema de salud pública, ¿sí? Es una enfermedad. Hoy 100% sabemos que es una enfermedad. De hecho, la OMS lo menciona así. Es una enfermedad. Y justamente el tratamiento no se ha cubierto por parte de las instituciones
que deberían de cubrirlo. Claro. Y atenderlo, ¿no? Entonces, algo que mucho se trabaja, por ejemplo, en AA es el acompañamiento entre pares. Un adicto ayudando a otro adicto. Entonces, si lo pensamos de esta manera, yo digo, ¿quién tiene, o sea, justo haciendo una lectura un poquito del contexto, es ¿quién funda estos espacios? Una persona que es adicta, que atravesó esta enfermedad y que, conociéndolo desde la práctica, la reinserción social es algo que le cuesta muchísimo al adicto. Insertarse otra vez en la sociedad. Sabemos que este sistema se maneja monetariamente para todos, es un tema económico bastante fuerte. Entonces, la capacidad de inversión, sobre todo cuando surgen estos espacios, no la mueve un empresario, pues, ni la mueve una institución que está forrada de dinero, sino que la mueven entre pares. Yo recuerdo que lo que escucho en los muchachos es que pasan y hacen una colecta, de ahí se pagan rentas, y es todo un tema porque, por ejemplo, en el tema de la regulación, los ayuntamientos, no todos, porque cada ayuntamiento regula de una forma diferente, te pide incluso hasta el plano del espacio donde estás. El uso de suelo. Uso de suelo, y estamos partiendo de que estos espacios son espacios prestados, dicen ellos, de buena voluntad o renta, y que justo pues son muchas cuestiones que no les permiten cumplir con todo lo que el funcionamiento requeriría para llevarlo a cabo. No estoy diciendo que el adicto no tiene lana, ni mucho menos. Hay muchas personas que justo logran insertarse en la sociedad y que al contrario empiezan a ser muy bendecidos, muy productivos, les va muy bien justo cuando salen de esa, o más bien cuando transitan por la adicción, porque siempre se consideran como enfermos, siempre se consideran como adictos, pero cuando surgen estos espacios no surgen por empresas, ni surge generalmente por el gobierno. Y perdón, pero al menos esta es una observación como personal. Sí, está bien. Esto, o sea, les están haciendo la chamba. Le están haciendo la chamba al gobierno y aún así sé que no se hace de una forma perfecta. Sé que hay muchas cosas que hay que regular, pero lo que sí sé es que es un trabajo que tendría que atenderse de otra forma y que se está haciendo al alcance y posibilidades que ellos mismos tienen. No los justifico, hay muchas cosas que regular, pero se nos está olvidando el contexto del que surgen, pues. Entonces, si llegan y cierran y demás porque no cumplen con las normas, y digo, pero ¿cuál es la alternativa que les estás dando? Exacto, ¿no? O sea, nada más lo sacan y arréglatelas, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Sí, justamente al considerarse un asunto de salud pública, yo creo que en ese sentido, estas organizaciones civiles o estas organizaciones de la sociedad civil, pues hacen muchas veces el trabajo que nadie quiere hacer. Cuidar a un adicto es de tiempo completo. Yo te lo digo desde mi experiencia. Soy fundadora de una casa de vida, decimos en el programa de Alcohólicos Anónimos. Casa Mangata va a cumplir 5 años y yo te puedo decir que esos 5 años me he ido de vacaciones 2 veces. Vivo ahí. Incluso mi vida personal ha quedado un poco relegada, un poco, más bien un mucho hecha a un lado. Bueno, un todo. Un todo. Realmente, quizás la mayoría de los centros no están regulados y en ese sentido hay muchas áreas de oportunidad. Y en estas áreas de oportunidad que estos lugares tienen, justo deberían de transitar con el apoyo del gobierno. Porque entonces es como de, ok, tú tienes un centro de rehabilitación, pues regúlate y haz esto, sí, pero entonces ¿dónde está la participación también de las autoridades? Yo luego leo los requisitos para la regulación y de verdad que nada más falta la boleta de vacunación de la abuelita, que pues obviamente hace como 30 años que se murió, y son situaciones muy complicadas, son muy complejas. Yo sí creo que
los lugares que trabajan mal deben de desaparecer. Y creo que quienes tengamos posibilidades debemos de recibir un poco más de empatía y apoyo. Pero ahí tocas un punto importante, o sea, ok, hay que cerrar los que no, pero ¿quién juzga que sí y quién no? Ahorita en el estado de Michoacán, los centros de rehabilitación por parte del estado estarían a cargo de esta institución de salud mental que se llama Secosama. Está COFEPRIS. Y por parte del municipio, pues se supone que las licencias de funcionamiento y todo esto, que es un rollo, de hecho estuvieron canceladas, no sé si se acuerdan, hace un par de años, Ajá. no había licencias de ese giro. Sí. Pero también es esta parte, o sea, no doy licencias, pero la gente va a abrir este tipo de lugares porque son necesarios. O sea, es eso o tener miles de jóvenes y de personas con trastornos mentales a causa de las sustancias, familias totalmente en sufrimiento porque cuidar o tener un familiar adicto es un dolor de cabeza, de verdad es un asunto extremadamente complicado donde la persona que se adicta se vulnera totalmente, pero no solamente ella, sino también sus familiares. Entonces, yo creo que debemos ir hacia la regularización, pero sí creo que el gobierno se tiene que incluir. O sea, estamos aquí en claro, ¿no? De que aquí no basta con tener, sino que hay que comprender el tema como tal, ¿no? Se requiere mucha empatía. Hablábamos con Aileen. Ay, me voy a escuchar muy mal, pero no me importa. Yo, por ejemplo, digo, ok, a ver, gobierno va a tomar esta iniciativa y abrió centros de atención a las adicciones. ¡Qué padre! Nada más que del libro a la práctica, de esa norma a la práctica, de esa ley que se hace a la práctica. Hay kilómetros de empatía que muchas veces las instituciones de gobierno no tienen. A veces nos toca cuidar, por ejemplo, pacientes que llegan con un brote psicótico. O sea, imagínate a alguien que siente que se está queriendo arrancar la piel porque siente que tiene arañas o que algún insecto se le está subiendo. O sea, ¿estarás de acuerdo que son pacientes que se tienen que vigilar las 24 horas? No, y estamos conscientes también que el centro de atención psicológica aquí en Michoacán no admite a personas mayores de 40, bueno, de 30 años en adelante. Son puros jóvenes los que quieren tener o que los pueden internar. Entonces estamos hablando que hay personas adictas que están pues sí, jóvenes, pero también tenemos un público de 30 a más años de edad que están en este padecimiento, ¿no? Y no es baja esa cantidad. Pero bueno, a lo que voy es, sí le aplaudo al gobierno que quiera abrir este tipo de centros. Sin embargo, no me imagino, quizás, no a un trabajador que quiera aventarse una guardia de 24. Como los policías, ¿no? Échate tu guardia de 2 días. O sea, un médico, un psicólogo. Esto muchas veces es un asunto de empatía. Y esto que menciona Aileen de cuidarnos entre pares es algo que ha funcionado siempre. Entonces, en ese sentido, gobierno, quizás sería importante, pues más cursos. Yo desde que tomé ese curso ya no he vuelto a tomar por parte de gobierno, algún curso de capacitación en ese sentido. Entonces, de 17 años para acá que hay una norma, podríamos decir que necesitamos, ¿cómo se me fue la palabra? O proponer una nueva reforma a una ley o crear una ley. ¿Cuál es su experiencia? Pues en Michoacán ya está la ley de antiadicciones que salió en el 2000, estamos creo que salió 2021, 22, más o menos, no tengo el dato exacto, y es un asunto pues también muy interesante, pero desafortunadamente con muchas áreas de oportunidad también, porque algunas definitivamente no se ajustan a la realidad. Sí. Yo más bien creo que hay que profesionalizar las instituciones que ya existen y que sí se nos obligue a regularnos y a cumplir con lo que la norma 028 dice, con lo que COFEPRIS,
pues en ese sentido más bien. Bueno, estamos claras aquí en Adictas al Aire que estamos a favor de la supervisión, estamos a favor de la regularización, estamos a favor de sanciones cuando se deba de sancionar realmente y de clausurar espacios que no sirvan realmente, ¿no? ¿Por qué? Pero también caemos en este punto. No es nada más cerrar por cerrar, sino de transformar estos centros de atención de adicciones o bien anexos. Entonces, chicas, aquí me viene una pregunta muy importante también. ¿Qué pasaría si realmente el gobierno dice, ok, no más anexos, no más centros de atención para adicciones? ¿Cuál sería como ese escenario fatídico? No es cierto. ¿Cuál sería el escenario realmente para una población que hasta demanda que existan este tipo de lugares? Yo creo que estuviste en una conversación que tuvimos también. Pero es que imagínate, hay muchos factores que se pueden conversar. Sin embargo, si nos enfocáramos solamente en el tema de seguridad, vamos a ponerle en el tema de seguridad, ¿sale? Estos chicos, y no tan chicos, porque justo la adicción no es una enfermedad de edad ni de género, ¿no? Estos chicos y no tan chicos tienen ciertas tendencias cuando están bajo consumo. Y una de las tendencias que más se observan en ellos es la de delinquir. Es decir, saltar todo tipo de normas, lo que tú quieras, ¿no? Robar, y otros delitos mayores, ¿vale? Entonces, tú retiras estos espacios que al final son una contención para ellos. Pero ¿qué estás proponiendo? O sea, ¿cuál es tu forma de atención a esta población que vas a dejar sin esta contención? ¿Cuál es la propuesta? Porque todos esos chicos van a seguir ahí. Haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo, ¿sí? Y no quiero... No quiero decir que solamente este espacio lo regula, pero sí es un gran apoyo emocional. Sí es un gran bastón para ellos. Por eso ellos hablan de su junta diaria. Porque al final la ansiedad llega y si bien no tienen acceso a muchas cosas, sí pueden tener acceso a una junta. Si no pueden tener acceso a la atención en crisis psiquiátrica, sí pueden tener acceso a una junta. Y por ello, lo que va a ocurrir es que en cuestiones de seguridad, esto se va a disparar. ¿Cómo sería ese escenario que se va a disparar? Como que ¿Qué te imaginas, Marce? A ver, pues un alza total, por ejemplo, los robos, robo casa habitación, una situación... Las tiendas. Sí, o sea, las tiendas departamentales, estas tiendas que tenemos hasta 3 por colonia, que ya están hasta punto de reunión. Que nunca tienen servicio, ¿no? ¿Cómo es? Que nada más trabaja una caja. Sí, justamente eso, o sea, los índices pues de delitos yo creo que se dispararían de manera más de lo que ya se tiene. En cuestiones de salud mental, pues yo creo, imagínate un trastorno psicótico, una esquizofrenia inducida por consumo de sustancias, ¿quién la va a atender? ¿Quién la va a atender? O sea, asuntos de violencia familiar, un asunto de homicidios, imagínate quizás alguien que se le, pues ahí tiene algún delirio y quizás esa idea de que su familiar es un monstruo y tiene que, pues hacerle algo para que no le haga daño. O sea, es un asunto muy complicado. Realmente, socialmente, yo creo que viviríamos una crisis muy, muy importante en el área económica, en la parte de seguridad, en la parte de la salud mental.
Y también decirlo, ¿no? O sea, el aumento de adicciones se va a alzar y vamos a tener un problema mayor en esta. Sí, o sea, a veces vemos a Estados Unidos un poquito lejos de nosotros, pero ir a Los Ángeles y ver los callejones llenos de adictos y espacios como para estas personas, o sea, sería como normalizar algo que a final de cuentas destruye familias, destruye personas y nos destruye como sociedad también. No, y además si estamos hablando de que a nivel nacional estamos en un combate contra las adicciones, pues ¿por qué no empezar a enfocar como realmente es, ¿no? O sea, aportemos una partida económica a lo que viene siendo las adicciones como tal, fortaleciendo esta parte, ¿no? Claro. Pero como bien dicen, hay personas que solamente hacen el guión, pero no están presentes en la realidad. Exacto. Y la verdad es que el planteamiento del tratamiento está padrísimo. O sea, yo reconozco que si tuviéramos las condiciones para ello, estaría bastante adecuado, pero no las tenemos. La realidad es que no las tenemos y, por ejemplo, en tema de salud mental, algo de lo que más se desata son justamente las paranoias cuando ellos están en consumo. Esto los hace constantemente sentirse en riesgo, en peligro y por lo tanto tener una tendencia a defenderse. O sea, ellos creen realmente que se están defendiendo y pues cometen muchos delitos, llegando a homicidios. Por esta razón. Entonces, la verdad es que lo que se viene agrava el problema de salud pública. Después, o sea, se va a agravar el problema de salud pública. Por eso sí regulación, pero con propuesta. Ok. Chicas, antes de cerrar nuestro espacio, este capítulo del día de hoy, ¿quieren agregar algo más? No se me ocurre nada, Ili. A lo mejor, solo abonando un poquito ahí, el tema de la gestoría para la regulación es muy costoso. Ay, sí, es cierto. Adelante. Sí. Que no se te olvide lo meramente importante. Sí, es muy costoso. Sí, y justamente quizás requisitos que sean como más fáciles de cumplir, pues, o que la mayoría de estos lugares podamos cumplir. Y yo creo que sería bien importante revisiones periódicas cada mes por instituciones de gobierno, o sea, que no dejen a la sociedad civil con esta situación o con esta problemática, sino que hagamos ¿Una sinergia? Sí, o sea, que trabajemos en conjunto, que se pueda trabajar en conjunto. Pues bien, chicos, esto fue Adictas al Aire, pero antes de cerrar, déjenme comentarles pues que con esta conversación acabamos de concluir que no es que dejen de existir estos lugares, sino que ¿por qué? Porque el Estado no está alcanzando a cubrir todas estas necesidades. Entonces, se ocupan estos espacios, sí, pero estamos haciendo un llamado a las autoridades de que también, volteen a ver su parte y seamos, como dijeron aquí ustedes propiamente dos, un equipo para progresar en esta materia. Pues bien, les agradecemos mucho su atención este día y nos vemos en nuestro próximo capítulo.